Buenas tardes, desde la margen izquierda del Duero, en Zamora, muy cerquita del Puente de Piedra, nos encontramos y del convento de las Hermanas de Cabañales, que van a arropar a la Virgen de la Esperanza hasta el próximo jueves. Hablaremos de ello en unos minutos. Un martes santo que despide el mes de marzo en directo, son cerca de las 10 de la noche y vemos como la Cofradía de Jesús del Vía Crucis ya ha dejado el casco antiguo de Zamora y sus calles para atravesar ya el río. Les recordamos que pueden seguirnos en directo a través de la web municipal www.zamora.es, semanasantadezamora.com, y también, además aprovechando ahora la presencia, hablaremos con ella, de la directora de la Opinión de Zamora, en la propia web de la Opinión de Zamora, del correo de aquí local, también pueden encontrar esta procesión y el resto de procesiones que se están retransmitiendo durante esta Semana Santa. Marisol López, buenas tardes, bienvenida. Pues muy buenas tardes, muchas gracias. También nos encuentra con nosotros el teólogo historiador y además uno de los investigadores más importantes y conocedor de la Semana Santa de Zamora, Rafael Ángel García. Buenas tardes. Buenas tardes. Días de mucho trabajo, días de estar en las calles, pero Marisol, quería también comentarte antes de que se aproxime un poquito más la procesión hacia nosotros, cómo se está preparando la redacción, los gráficos, todo el equipo de la Opinión de Zamora, para dar esa información que ahora mucha de la gente que está aquí, pero también fuera, se nutre aquí, de aquí de Zamora. Pues afortunadamente, primero teniendo un magnífico equipo como el que tenemos en la Opinión del Correo de Zamora, y desde aquí le mando un saludo a los compañeros si es que están viendo y escuchando, tienen que estar cerrando ahora mismo. Y bueno, eso en primer lugar. Después no partimos de cero, afortunadamente. Somos uno de los escasos periódicos centenarios y además el tema de la Semana Santa pues siempre ha sido muy bien trabajado y bueno, siempre hemos ido al compás que marcaba la propia celebración. Esto lo estamos preparando, evidentemente tenemos un pozo de año a año. Y luego, digamos que semanas antes de que llegue la propia Semana Santa, los equipos nos reunimos y vamos definiendo los contenidos. Procuramos, dentro de lo posible, variar, pero no siempre es factible, ¿no? Porque hay cosas que son de perogrullo, siempre tienes que poner los itinerarios, siempre tienes que hacer cosas que evidentemente que imiten a la gente, pero, por ejemplo, en las crónicas, pues sí se tiende cada una a hacerlo de una manera pues más personal cada año, reflejando las cosas nuevas, que siempre hay algo nuevo, siempre hay un punto de vista nuevo desde el que ofrecer la información de Semana Santa. A eso quería referirme, si la Semana Santa o el periódico trabaja mucho durante esta semana, pero durante los 365 días genera información de la Semana Santa, Zamora. Sí, claro que genera. Menos, depende de los meses, ya sabemos que bueno, pues hay unos meses, a partir de enero sobre todo, hasta mayo, con las romerías, cuando cambia el ciclo, cuando empiezan las cofradías de gloria, pero siempre es noticia todo aquello que se vincula a la Semana Santa. Estamos hablando de los días de la festividad más grande que celebra Zamora y que además lo celebra de una manera peculiar, que la hace singular y distinta a las demás. Es importante también porque nos hemos parado y, bueno, además lo que nos compete ahora es las procesiones locales, pero el trabajo que realiza también la Opinión de Zamora es la difusión y el conocer un poco más aquellas procesiones de la provincia, de todos esos pueblos que a lo mejor no son tan reconocidas, pero que son muy importantes también. Evidentemente, hay mucho que contar de la pasión en los pueblos, la pasión en Tierra de Campos, en Villalpando, en Fermoselle, en Alí, evidentemente, en Bercianos, por supuesto. Lo que ocurre es que en este Mare Magnum siempre, digamos que gana por goleada la capital por presencia y porque además de por participación, pues por repercusión y bueno, y por duración, porque aquí es que realmente estamos 10 días metidos directamente en la celebración. Antes de conocer esa cabecera que ya estamos viendo casi salir del Puente de Piedra, quería comentarle a Rafa un par de cuestiones, porque Rafa es el autor de uno de los informes presentados dentro del completo dossier que la institución pública ha analizado, dando como resultado la Semana Santa de Zamora, bien de interés cultural en su conjunto inmaterial, y hemos conocido las ventajas que esto supone a nivel prestigioso, porque ya hemos tenido la ocasión de hablar con diferentes personalidades de la Semana Santa, pero
Rafael, ¿puede generar este bien de interés cultural algún impedimento, entre comillas, para aquellas cofradías que buscan introducir nuevos elementos y lo pueden desear en un futuro? Ya que, bueno, ser bien de interés cultural y material también permite a las cofradías que sean muy cuidadosas a la hora de hacer algún cambio en este aspecto. Hombre, de alguna manera vamos a estar sometidos a unos datos objetivos o que pretenden ser objetivos desde fuera, que nos van a obligar de alguna forma a que no todo valga. Quizá en este sentido nos va a ayudar bastante, porque a veces, con todos los respetos, nos emborrachamos de Semana Santa y parece que todo vale, y no todo vale, o al menos no todo vale de la misma forma. Entonces, en ese sentido sí que nos puede aportar pues un punto de criterio, ¿no? La cuestión negativa que podemos ver a esto mismo es pues ese punto de espontaneidad que también caracteriza de alguna manera la Semana Santa, pues que igual queda un poco restringido ahí, ¿no? Veremos, bueno, lo vamos a ver después, lo podemos comentar en el momento, ¿no? Este año la cofradía incluye un farol nuevo, justo detrás de la Virgen viene un farol de madera y vidrio con imágenes de la Pasión, pues es un elemento nuevo. Bueno, pues este elemento quizá el BIC antes de llegar e introducirlo, pues lo estudiaría. En principio no sé cuál sería exactamente el procedimiento que tuviera que darse, pero desde luego los elementos de más peso, como un paso o cualquier otra cosa, desde luego que estarían sometidos a ello. Aparte de estas cofradías, ¿quiénes deberían estar también implicados en esa Semana Santa para que en el futuro, que creo que todos lo quieren, pueda ser patrimonio de la humanidad? El sentido común. No hay otra cosa. De todos, imagino, de todos. No solamente de los cofrades. Sí, el sentido común, sí. Desde luego, desde la ciudad hasta... Un dato. Hablamos de la ciudad románica en la que vivimos, ahora mismo estamos hablando de las 22 iglesias románicas, pero hoy en el muro norte de la iglesia de San Juan adosado hay 6 urinarios. En el muro norte de la iglesia de Santa María la Nueva hay 5. Y en el muro norte de la iglesia de San Vicente hay 2. Esto no es cuidar el patrimonio románico. Esto es esquinar un urinario donde no se ve y me estorba. Y donde menos me estorba. Claro, esto no es cuidar el patrimonio. Entonces, nos falta ese punto de sentido común. No es de sentido común que iluminemos la iglesia de Santiago del Burgo, solo la fachada que da Santa Clara y el resto no. Nos falta sentido común. En esto, y en Semana Santa lo podemos extrapolar, desde luego. Entonces hay puntos que cuidar todavía, sí, eso está claro. Nos queda mucho que aprender. Tenemos que ver mucho fuera también, ver cómo se hace en otros sitios y bueno, también no perder desde luego nuestro carácter identitario, pero hay que aprender mucho. Esa clave que aporta Rafa, lo de asomarse al exterior, es que es muy importante, ¿no? El hecho de que seamos defensores a ultranza y que vivamos la Semana Santa, porque es algo como parte de la señal de identidad, eso no es óbice para que seas capaz de ver lo que hacen otros, e incorporar o corregir lo que tengas que corregir. Y bueno, y es que esto además ha sido así desde el principio, porque la primera junta que hablábamos antes de la Semana Santa, que es la Junta de Fomento de Semana Santa, lo que hace es eso, sale afuera, Ursicino Álvarez va a Sevilla para ver qué se está haciendo y traslada determinadas cosas, las vestimentas y demás, las traslada aquí. No debemos caer en falsos chauvinismos, es un peligro muy cierto y además pues muy fácil en el que caer, ¿no? En esto de cuando nos damos tantos golpes de pecho en Semana Santa. Importante es también el patrimonio material, aunque todo el conjunto de la Semana Santa de Zamora ya ha sido declarada, pues también en su conjunto antropológico. Sí que es verdad que todas las tallas y la imaginería con la que cuenta la ciudad de Zamora ha sido estudiada en este caso por Rafa también para ese dossier. ¿Cómo es el Museo de Semana Santa? Para aquellos que a lo mejor nos están viendo no han conocido la ciudad. Y si, pues ya por todo el patrimonio que tenemos, sería posible en algún futuro la creación de un complejo museístico algo más grande. El museo, en el año que estamos ahora mismo, en 2015, cumple 51 años. En el 14 de septiembre los cumplirá. En septiembre, desde luego. Claro, desde 1954, sí, desde 1954 hasta hoy, 1964 hasta hoy, pues el concepto de museo ha evolucionado muchísimo, ¿no? El museo al principio era, y hoy sigue siendo, un almacén de pasos, y un museo tiene que ir más allá, ¿no? Quizá yo detecto que una de las grandes carencias de nuestro museo es que cuando traemos a gente de fuera, o la mayoría de la gente entra,
hacemos el recorrido, un paso, otro, datos históricos y ya. Y quizá no es la manera de ver hoy un museo. Desde luego, las potencialidades artísticas, catequéticas que se nos abren con un museo pueden ser pues amplísimas. No hay por qué ver todo, ni hay que ver todo a lo mejor igual, ¿no? Entonces, a día de hoy el museo es un almacén de pasos. Entonces, para que yo lo entienda, tenemos el contenido y nos falta distribuirlo. Quizá organizarlo. Nos falta una idea de cómo enseñar lo que tenemos. Es curioso, cuando en 1921 se hace la panera, se construye junto a la iglesia de San Juan, lo que es el jardín que tenemos actualmente, sobre el claustro de la iglesia, se construye una panera, ¿no? Es curioso ver cómo justo en la memoria del proyecto de Gregorio Pérez Arribas se dice que la motivación para hacer la panera es la exposición de los pasos de la mañana. Es decir, hay un directo y explícito voluntad de enseñar lo que hay. Entonces, desde el primer momento hasta esa panera, ¿no? Pues no solo es almacenar, no solo es guardar, no solo es conservar, es también mostrar, ¿no? Entonces, cuando uno quiere mostrar lo que tiene, no puede mostrarlo todo, una cosa junto a la otra, sin ver más, sin explicar más pormenores que, pues la mera, pues entren y vean lo que hay. Eso sería muy pobre. Falta una idea de pues sacar todas las posibilidades que tienen los pasos. Y aportar perspectiva, por ejemplo, claro. O sea, tú ahora mismo no obtienes una visión en el museo mucho más detallada de la que puedes obtener en la calle. Hay pasos que piden a gritos ser contemplados desde arriba, ¿no? Como puede ser pues la crucifixión o la elevación de la cruz. Y curiosamente el proyecto originario contaba con esta posibilidad de hacer una pasarela en altura, pero que al final no vio la luz. Siempre la cuestión del dinero. Bueno, hay ideas fantásticas las que estoy oyendo aquí, a ver si también se pueden yo creo que algún día se pueden materializar. En función del dinero. Exacto. Esperemos que el plazo sea, en vez de más largo, que sea corto, pero bueno, tiene que ver todo con ese presupuesto. En cualquier caso, para una cosa sí es innegable que el dinero es muy importante, pero hay otra cosa que es muy importante que a veces nos pasa, que son las ideas. Es decir, con lo que tenemos ahora podemos hacer otras cosas. Entonces, claro que sería muy deseable un gran museo. Quizá tampoco los proyectos megalómanos estos de hace 8 o 10 años que eran pues insostenibles, ¿no? Yo creo que hace falta una propuesta de sentido común, de gestión pues ágil y con criterio, pero sin perder de vista la posibilidad de hacer un museo pues más digno, más grande, más amplio. Pero o descentralizar. O descentralizar. Bueno, no sé si esa sería la solución, pero desde luego sí dar desahogo, ¿no? Porque quizás la sensación que se tiene al entrar en el museo hoy es un ahogo donde una mesa está casi tocando con otra, decía Marisol, ¿no? Esa necesidad de ver los pasos a altura de los ojos de las imágenes. Eso es vital, ¿no? Entonces, bueno, pues hace falta una idea de museo, ¿no? Marcar un itinerario que no solo sea empezar con la Veracruz como se empieza y luego Borriquita y seguir ese itinerario, que quizá es el que más se ajusta al recorrido de la Pasión, pero quizá hay que entrar por otros elementos. Rafa, ¿y tú serías partidario de un concurso de ideas en vista del resultado que ha habido en los últimos años con la aplicación de este tipo de sistema para elegir, pues eso, el arquitecto, el proyecto ganador? Desde luego, todo lo que sean ideas que se puedan ver, valorar, incorporar, perfecto. Hasta el punto que eso no nos obligara a que quien obtenga la idea sea obligatoria la construcción de esa idea. Pero una convocatoria abierta de ideas sería estupendo. Cuantas más ideas tengamos, podemos generar un concepto de museo y a partir de ahí encargarlo, bien a la idea ganadera o bien a otras ideas. En estos últimos años ha habido todo tipo de ideas, algunas de ellas bastante peregrinas, sí, ¿no? Sí. Yo no sé si he entendido bien cuando hablabas tú de descentralizar, Lucía, no sé si te refieres a llevarlo a otro sitio. Yo creo que o a diferentes puntos cada uno, o sea, es decir, tener un edificio central, pero a lo mejor podrían haber anexos. Bueno, al final es una idea mía, es decir, ¿no? voy a presentarme a ese concurso de ideas. Sí, pero quiero decir, lo que sería un error, porque alguna de las ideas sí que lo propuso, es sacarlo del casco antiguo. El paisaje, el escenario es fundamental y juega un papel fundamental, lo habéis expresado muy bien en toda la documentación para la declaración de bien de interés cultural, como también se hizo cuando se la declaró de interés turístico internacional. Desde luego, y bueno, como estamos delante de Marisol, pues en algunos artículos que incluso hemos publicado, tanto por supuesto ella como yo, pues hemos mantenido, yo incluso hasta di una idea de un sitio, ¿no? Desde luego, lo que no podemos es seguir en esta cerrazón que a veces nos cierra, ¿no? De esto es así, entonces vamos a intentar buscar bueno, quizás exactamente, buscar ideas, ¿no? Que nos puedan dar pistas por dónde tirar.
Pero fíjate que estamos hablando, si hablamos del casco antiguo, que parece que es que no hay sitio, caramba, las cicatrices urbanísticas que tiene el casco antiguo con ese montonazo de solares y de edificios arruinados o en vías de ruina que podrían aprovecharse si hubiera algún tipo de acuerdo con los propietarios, ¿no? Desde luego, lo que no era bajo ningún concepto admisible era esa idea peregrina del Banco España, fuera de contexto. Habría que pensar qué hacemos con los pasos, cómo los llevamos hasta allí. Bueno. Pero en fin, afortunadamente para esto, la ruina económica en la que estamos o el proceso de debacle económico pues nos ha ayudado a decir, bueno, vamos a parar y volcar un poquito pues alguna idea que nos permita pues, ser más razonables, ¿no? Que sacar fuera del casco de la ciudad. Habrá que ver todas esas ideas, a ver si algún día se pueden ver sobre la mesa y además elegir y además tener ese presupuesto y poder hacerlo realidad. Y sentido común. Para mí el sitio ideal sería el colegio Eras Gonzalo. Sé que es un colegio, lógicamente, pero por finca, por ubicación, por espacio, abierto a 2 calles, delante de una plaza, haciendo esquina, desde luego sería el solar. Bien, hay un colegio, lógicamente no podemos tirar un colegio, pero por sitio sería el sitio. Esperemos que siga siendo necesario el colegio, porque al paso que va la población, igual cualquier día lo podemos transformar en museo. Por supuesto, por eso digo que mejor no tocar el colegio. Vamos ahora, si os parece, también a contemplar el desfile procesional de la cofradía protagonista, la cofradía de Jesús del Vía Crucis, con sus barandales a la cabeza y esa banda de cornetas y tambores. Como veis, y sobre todo la gente que pueda estar escuchándonos y no conozca la Semana Santa de Zamora, que seguro que hay algún caso, si nos fijamos, la banda lleva un emblema que no es exactamente el que llevan el resto de los hermanos en el pecho del caperuz. El escudo de la cofradía es el que vemos ahora mismo en las campanas de barandales, ¿no? Un Jesús nazareno cargando con la cruz mirando hacia la derecha, insertado dentro de una corona de espinas. Ese es exactamente el emblema de la cofradía. Sin embargo, vemos que los cofrades, ahora mismo los que tenemos en imagen, llevan ese motivo sin la corona de espinas. Hay gente que dice, bueno, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues esto es posible porque en la Semana Santa de Zamora el emblema que se lleva en el pecho no corresponde en la mayoría de los casos al escudo de la cofradía. Pasa en silencio, pasa en algunas cofradías más, ¿no? Entonces, no exactamente se corresponde el emblema con el escudo. De hecho, los estatutos del silencio distinguen claramente emblema de escudo. Entonces, sí que es verdad, como vemos aquí, que los hermanos llevan, el resto de hermanos de la cofradía, solo el emblema sin la corona de espinas. Día histórico para la cofradía del Vía Crucis, porque se incorpora la mujer. Un centenar de cofrades que por fin pues pueden acompañar bajo el caperuz como penitentes en la misma como cofrades de pleno derecho en la cofradía del Martes Santo. Un dato que, por cierto, destacó también el pregonero de este año, de la Semana Santa, Ricardo Flecha. Estuvo muy reivindicativo. Ricardo Flecha siempre es muy reivindicativo. Reivindicaba 3 puntos. Era poder ver en todas las cofradías a las mujeres, que hubiese un solo paso cargado todo por mujeres y que además hubiese una cofradía nueva hecha por y para mujeres. Bueno, habrá opiniones para todos los gustos. Yo también, creo que ¿no? Las 2 últimas no son estrictamente necesarias, sobre todo más si nos declaran BIC, va a ser muy, muy difícil que pues ni por la vía administrativa ni por la vía canónica, supongo, Rafa, que no debe ser muy fácil sacar ahora mismo una cofradía nueva si no existe una razón fundada, y ahora mismo pues esa no sería. Lo importante es que la mujer se pueda incorporar en igualdad de condiciones, porque es lo que hemos hablado muchas veces. La Semana Santa de Zamora, con toda su tradición a cuestas, también ha sabido encajar la propia evolución de la sociedad zamorana, y esto es un paso más en la evolución. Yo personalmente, respecto a lo que estamos comentando, decía Marisol que igual no es viable. Desde luego, lo que no es viable es una cofradía solo femenina. No podemos criticar las cofradías solo masculinas y reivindicar una cofradía solo femenina. Desde aquí quiero aprovechar, lo dije en otro momento, a mí me ha parecido muy buen pregón el de Flecha, y de hecho estoy plenamente de acuerdo con él en muchísimas cosas, entre otras ese proceso que lleva haciendo tiempo de desmitologización de la Semana Santa de Zamora, el cual comparto, e incluso he escrito cosas sobre ello, pero no puedo estar de acuerdo con la reivindicación de una cofradía solo femenina, dado que no podemos reivindicar que sean mixtas y a la vez pedir que sea una cofradía solo femenina. Sería volver a la discriminación de la que partimos y contra la que intentamos luchar. Desde luego hay un punto que quizá pues no hemos tenido demasiado claro, ¿no?
que es en qué consiste la participación plena de la mujer en la Semana Santa. Quiero recordar aquella asamblea fatídica de la Cofradía de Nuestra Madre, de la que soy miembro, por eso lo digo además con conocimiento de causa, en la que se reivindicaba la participación plena de la mujer, que de hecho era. Lo que se reivindicaba de verdad era otra cosa, vestir igual que los hombres. Hay que decir las cosas con sinceridad y no queriendo engañar, etcétera, etcétera. La Cofradía de Nuestra Madre, desde que se refunda a partir de los años 40, se refunda mixta. Bueno, siempre lo fue, porque fue una cofradía muy devocional, siempre fue. Simplemente pues se cambia una vestimenta donde se singulariza. Que una persona vaya de una forma o de otra no implica ni falta de derechos, ni falta de implicación, ni falta de consideración. Entonces, en ese sentido yo creo que es un punto importante a tener en cuenta. Y luego otro que yo creo que es más importante todavía, que es que a veces esgrimimos el argumento de cofradía de fieles, una cofradía es una hermandad de fieles católicos. Nos quedamos con lo de fieles, no sé si con lo de católicos. Es decir, ser fiel católico no quiere decir solo estar bautizado, quiere decir otras cosas. Entonces, es verdad que hay que argumentar pues ese elemento, ¿no? Las cofradías, en tanto que asociaciones de fieles son mixtas, pero son de fieles católicos, por tanto, son de católicos, no de gente que no quiero saber nada más que un día donde llego, me pongo una túnica que no sé lo que es muy bien, desfilo y me vuelvo a olvidar de todo. Hay que decirlo. Sí, Rafa, pero lo evidente, o sea, no puedes negar la evidencia. Esto es mucho más participativo y yo creo que en lo que tú decías, si tú estás negando la posibilidad de vestirte, en este caso le estás negando un derecho, el derecho al anonimato que sí podía tener en ese caso el hombre bajo el caperuz. Claro, pero ese mismo argumento, Marisol, se nos cae cuando vemos a niñas o a niños aquí que van con un capillo en vez de un caperuz, cuando pueden portarlo. Nuestra madre, los niños que no pueden llevar, las niñas que no pueden llevar un caperuz, pueden ir ir de damas. Sí, pero en todo caso que exista la posibilidad de elegir. En eso consiste, ¿no? O sea, yo puedo elegir en ir a cara descubierta o puedo elegir ir como un penitente bajo el anonimato que te otorga el caperuz. En eso podríamos estar de acuerdo, pero entiendo que una vestimenta u otro no es un derecho. Si es un derecho a la participación plena, pero no el vestido de una manera o de otra, que en el fondo es algo accidental, que podría ser de una forma, como por ejemplo la cofradía, ya no es accidental, como Rafa. Por ejemplo la cofradía de la Soledad, cambio de vestimenta y no pasó nada. No pasó nada. Es decir, sí, bueno, la vestimenta no es un derecho o no derecho. Digamos que el caso de la Soledad no estaríamos hablando, desgraciadamente, de una cofradía mixta pura y dura, ¿no? Sí, pero bueno, en cualquier caso la vestimenta no es un derecho. Me gusta estar con esta pareja de dos porque es que además es que es un debate que está en la calle. Es decir, esto ahora mismo te tomas algo con tus amigos, lo hablas con tu familia también, y es que son ese tipo de debates que es cierto que están sobre la mesa, pero no solamente el tema de unas cofradías mixtas, sino todo lo que puede traer cualquier polémica en un estatuto de una cofradía que haya gente, pues obviamente, que haya votado en desacuerdo, eso está claro. Si me permitís, también quería dar algún dato histórico sobre esta cofradía, porque es cierto que se funda pues en 1942, ya cuando en realidad 41, bueno, en 42 cuando ya van con su túnica, pero sí que es cierto que justo se cumplan 80 años hoy en el 15, cuando en el 35 en realidad se crea esta idea de poder formar la cofradía de Jesús del Vía Crucis, que Rafa, tú tendrás algún dato más, imagino que sea un grupo de amigos que decidió salir adelante y hasta después de unos años no hizo realidad su sueño de poder crearlo como cofradía con sus estatutos. La idea viene truncada por la Guerra Civil. En el año 35 se está empezando a darle vueltas a la posibilidad de crear una cofradía. Por ahí están pues Felipe de Castro Sobrino, Monseñor Boizas, hay un grupo de personas, tampoco vamos ahora hay que hacer el listado, ¿no? Que en cualquier eso, libro, entonces, sí, desde luego. En cualquier libro está y lo podemos leer, ¿no? Entonces, el parón lo que supone la guerra, aunque es verdad que vivimos en una ciudad de retaguardia que no sufre pues el enfrentamiento bélico como en otros sitios, pero sí que el parón de la guerra hace pues un parón en el año 35, en el 38 se retoma, de hecho la fundación de la cofradía es el 30 de abril del 38, aunque hasta el 41 no se empieza a desfilar. Entonces hay 3 años ahí de cofradía fundada, pero pues probablemente se busca la estabilidad. Hay un libro, la historia de la cofradía está publicada, pues tanto por José Ángel Rivera de las Heras, que es la primera persona que historió la cofradía, como pues en múltiples de las publicaciones que hay. Pero sí que es verdad que hay unos años ahí donde la cofradía se gesta como idea, se lleva a cabo y se desfila después. Estamos viendo ya las imágenes del paso titular, Jesús del Vía Crucis, que vuelve esta noche de Martes Santo, ya por la noche,
a su barrio. La cofradía, además, creo, Rafa, si no me equivoco, que está ligada directamente a la margen izquierda. Se piensa en crear una cofradía que una la margen izquierda con la ciudad, y de hecho este nazareno, y tú me corregirás si me equivoco, estaba en la desaparecida Ermita de la Cruz. Sí, exactamente. Era la imagen de la cofradía de la Veracruz que se encontraba en la margen izquierda del Duero. Después, en el año 1927, se funda una cofradía precisamente en la parroquia de San Frontis, que es donde radica la sede canónica de la cofradía del Vía Crucis, y posteriormente es cuando este nazareno empieza a ser la imagen titular de Jesús del Vía Crucis. El motivo por el que vemos esta procesión, a pesar de lo que podemos pensar, es el siguiente: se decide hacer un triduo con la imagen del Nazareno en la catedral. Lo que, como decía muy bien Marisol, es una imagen de mucha devoción en la margen izquierda, de alguna manera extendida al resto de la ciudad. Entonces la pretensión fue, el domingo de Ramos por la tarde, subimos con el Cristo desde el barrio, después de que ha finalizado la procesión de las Palmas, la procesión de la Borriquita, subimos a la catedral, se celebra un triduo domingo de Ramos, lunes y martes santo, y al finalizar el triduo la imagen vuelve a su barrio. Entonces estaríamos hablando de que esto es el retorno de la imagen a su barrio. Es la razón por la que se hace el traslado a partir del año 1990. Se antepone para el jueves de Pasión, pero la razón es esta: subir a la catedral, celebrar un triduo y volver con la imagen al barrio. Porque tenemos que recordar también a aquellos que nos están viendo, y sobre todo a aquellos que no han conocido hasta ahora la Semana Santa de Zamora, que el jueves de Pasión, el pasado jueves, ha sido cuando este nazareno era trasladado, sin una cofradía oficialmente con sus túnicas, pero ya casi institucionalizada como el resto de las cofradías de Zamora, hacia la catedral. Es para todos los zamoranos una procesión más. Sí, de hecho tiene los tintes de procesión, pero en el que efectivamente, como decías Lucía, es la propia gente del barrio. De hecho, los cargadores es gente del barrio, no es la plantilla que carga en la cofradía, no son cofrades. Es una procesión muy popular, de carácter muy popular. Lo vemos ahí, además, siempre van muy bien adornados, tanto la Virgen de la Esperanza como Nazareno. Los adornos florales que siempre vemos en el Nazareno, que utilizan pues los colores de la Pasión, el morado, el rojo. Y yo creo que esta cofradía representa muy bien lo que fue la evolución, lo que ha sido la evolución de la Semana Santa, sobre todo en la última mitad del siglo XX. El Nazareno, que por cierto es una obra, aunque podrá hablar Rafa, del siglo XVII, pero que ha sufrido varias restauraciones, no siempre muy afortunadas. El Nazareno llegó a salir, sufrió la cofradía los rigores de la emigración, salía a ruedas en una mesa de Hipólito Pérez Calvo, llevaba una túnica de lino. No lucía como luce ahora, creo que la cruz era más pequeña, en un concepto, digamos, también un poco exagerado de aquella pretendida austeridad. Y bueno, pues en los años 90, con Lili Pedrero como presidente, se le dio completamente la vuelta. Se le hizo una mesa nueva en el cincuentenario de la Esperanza, y las que hemos visto antes, las estaciones, las cruces, son los paños reaprovechados bajo un criterio muy acertado de Antonio Pedrero, del pintor y escultor. Fueron reutilizados como parte de las estaciones del Vía Crucis. Efectivamente, la imagen en el siglo pasado, en el siglo XX, tuvo dos intervenciones quizá las más importantes: de Julián Manso en 1942 y luego de Florentino Trapero, precisamente el autor de la Borriquita, que intervino en el año 1954 para restaurar la imagen, hacer las manos nuevas, repolicroma la cara, etcétera. Entonces, como decía Marisol, efectivamente ya en los años 80, en este proceso de renovación un poco de la cofradía, la mesa, lo apunto el dato porque es muy curioso, recordarás, Marisol, que tenía forma de cruz, era planta de cruz, sí, y en los tres ángulos, en el anterior y en los laterales, los clavos con sus faroles rojos, desprendía luz roja desde dentro. Y efectivamente, sí, conocía, si no me equivoco, popularmente la llamaban la tanqueta o algo así. La tanqueta era la de Jesús de la tercera caída. Sí. Pero sí tenía un aspecto también igualmente así como de corte. Quiero aprovechar esta imagen para hacer una alusión al elemento iconográfico de la cruz, que estamos muy acostumbrados a ver a los cristos cargando con la cruz, pues como tenemos aquí. Y realmente no fue así. Sabemos que la crucifixión fue la pena con la que se castigaba a los reos que atentaban contra la estabilidad del gobierno romano, ¿no? No hemos de olvidar que Jesús
En el título de la cruz pone INRI, que no es más que Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que es lo que él se autoproclamaba, ¿no? Desde luego no en un concepto político, sino más bien teológico, pero por este hecho de, pues de alguna manera conllevaba pues la puesta en duda de la soberanía del gobierno romano. El hecho de declararse como tal implicaba la pena de muerte en crucifixión. La forma de crucificar a los reos a muerte en la Palestina del siglo I era tan sencilla como lo siguiente. El palo largo de la cruz estaba clavado ya a las puertas de la ciudad, porque crucificar a la puerta de una ciudad era muy, muy interesante, porque como encima ponías arriba la causa por la que había sido crucificado, cualquiera que pasaba por allí, y todo el mundo necesariamente tenía que entrar por las puertas, veía por qué esa persona había sido crucificada. Por llamarse Rey de los Judíos. Por tanto, era muy aleccionador. Si tú te llamas Rey de los Judíos, ya sabes lo que te va a pasar. Entonces, la forma de crucificar era el palo largo de la cruz, estaba clavada siempre en las afueras de la ciudad, y los reos cargaban solo con el palo corto, que se ataba las manos, y desde el lugar del pretorio, en el caso de Jesús, o en el lugar de la condena, hasta la crucifixión, el reo iba caminando hasta que llegaba al sitio para sufrir la crucifixión. Ahora es cuando entendemos por qué eso de la primera, la segunda y la tercera caída. Porque claro, si una persona lleva una cruz como esta imagen, si se tropieza es tan fácil como soltarla y no te caes. Pero claro, si lo que vas es llevando un travesaño atado a tus brazos, que no te da más movilidad, en cuanto tropiezas, de bruces al suelo. Entonces, recordar que la iconografía propiamente de la cruz, pues precisamente para destacar este elemento de la cruz, lo vemos así, pero si nos acudimos a la historia de cómo realmente se llevaba la cruz, pues tendríamos que ver a un reo cargando simplemente con el travesaño corto de la cruz. Acabamos de ver el banderín de la banda de música de Zamora, que creo que está... Es Nacor Blanco, en este caso. Sí. No, iba a comentar de la banda de música, ¿sí? Porque es curioso la relación tan intensa que ha tenido esta cofradía con la banda de Zamora, porque el maestro Cervero Alemany, que fue de alguna manera el que hizo despertar la banda en Zamora, pues es el autor de dos de las marchas procesionales. Una todavía estaba aquí el maestro Cervero, que es el Nazareno de San Frontis, y la otra marcha de la Virgen de la Esperanza, que la hizo hace relativamente pocos años. Y es curioso porque mantuvo esa relación incluso cuando se marchó. Luego también, Marisol, a raíz de lo que dices, hace poquitos años, exactamente no sabría qué decir cuántos, pero bueno, no más de 8 o 10, se estrena la Salve en Zamora, que es una marcha preciosa de García Sánchez, que escuchamos fundamentalmente en esta procesión. También se interpretó en el traslado del Nazareno de San Frontis, pero es una marcha que casi no suena y que va muy asociada precisamente a las imágenes marianas. Y de alguna manera, pues no digo reivindicarla, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí que a veces quizá no buscamos qué pieza pega en cada momento. O abusamos, porque Exactamente. Estábamos oyendo Mater Mea. Exacto. Que es, digamos, la marcha que sobre todo está ligada a la Hermandad de la Tercera Caída de ayer, ¿no? A Mater Mea. Bueno, fundamentalmente va ligada a las exacerbadas muestras de afecto y de bullicio cuando entra a los pasos en el museo, del cual Flecha decía el otro día muy acertadamente que es quizá uno de los momentos más íntimos en la carga, pero que yo entiendo que las madres, las hijas y las novias pues les hace mucha emoción, pero a veces tendríamos que dejar que los cargadores no les priváramos de ese momento, ¿no? De respetar ese momento de emoción contenida también, ¿no? No por dar más voces o dar más ¡bravo, viva! Pues se baila mejor, ni por darle más aire a los pasos, ¿no? Quizá esta imagen sobre todo el Nazareno, de la Virgen también, ¿no? Si algo tiene estas imágenes devocionales es que las bailamos sin aire para hacer que caminan. Precisamente esta tarde, hablando con José Luis de Castro, que es el jefe de paso del Nazareno, hablábamos esto, ¿no? Los pasos, sobre todo devocionales, tienen que transmitir que caminan, no otra cosa. No que salta. Exactamente, de esa viveza. Yo creo que los cargadores que estamos viendo, los cargadores de la tarde del Martes Santo, logran ese efecto. Desde luego. Logran ese efecto. Estábamos viendo también las cruces que corresponden a las estaciones, si no me equivoco, del Vía Crucis. Sí.
no hemos hablado de esas estaciones. Creo que una vez termina este acto que vamos a ver aquí, que es la reverencia entre la madre y el hijo, es cuando ya se rezan camino a la iglesia de San Frontis. Sí, efectivamente. Después de la reverencia, que en el fondo pues la despedida de los dos pasos, la Virgen va hacia el convento de las Dominicas de Cabañales y el Cristo camina hacia el barrio. A lo largo del camino van jalonando 14 hitos que Ricardo Flecha precisamente pues trabajó hace unos años y están hace 10 años. Hace 10 años justamente. Sí. Y sin embargo, las cruces con los, como decía Marisol muy bien, con los paños de la mesa que iban colocados ahí, se van jalonando a lo largo del camino, no de todo el recorrido de la avenida Nazareno de San Frontis, sino en la parte final, y al paso de la imagen del Nazareno se va rezando el Vía Crucis. Leía el otro día, ahora que tenemos en imagen a la Virgen de la Esperanza, probablemente estamos ya en los instantes previos a la despedida, ese manto verde cuajado de estrellas que simboliza pues la esperanza, el color verde, que las estrellas, cada una de las estrellas corresponde a una donación y en el forro del manto lleva bordado el nombre de quien lo donó. Sí, es verdad. Es una imagen, digamos, que fue tallada por Víctor de los Ríos en 1951 y que, bueno, en principio la cofradía parece que le sugirió que se inspirara en la Esperanza Macarena, la Esperanza de Triana, aunque también leía esto, Rafa, a lo mejor lo puedes aclarar tú, que decía que era una contradicción llevar la advocación de la esperanza como imagen de una cofradía de pasión, porque bueno, se le asimila más a la buena esperanza, a la Virgen en estado de buena esperanza, y que de hecho por eso la fiesta de la esperanza es el 18 de diciembre, ¿no? Es decir, antes de las Navidades. Sí, claro, en Adviento. Y bueno, pues la mesa que vemos también la estrenó con ocasión del cincuentenario y es una de las escasas muestras, creo que está con el de las Injurias, ¿no? que de mesas doradas, es de José Antonio Pérez. El otro día también hablaba Flecha, yo creo que sí que tiene razón. La escuela tan enorme, tan bella que existe aquí, que nació de la necesidad se hizo virtud, y que quizás no hayamos sabido aprovechar y hayamos sabido convertir en algo más, y no hayamos sabido reconocer el trabajo de los tallistas. Desde luego, pues estamos muy ligados a veces con la vistosidad, y aquello que no vemos vistoso no le damos valor, ¿no? Pues este es un gran ejemplo, como dice Marisol, ¿no? Hay un trabajo tremendo. De hecho, pues desde aquí quiero felicitaros, Marisol, por esa opción que habéis tomado este año de todos los días ir marcando en vuestro periódico una breve comentario, precisamente con José Antonio, autor de la mayoría de las mesas de nuestra Semana Santa, donde explica cada una de ellas, ¿no? Yo creo que precisamente esto reivindica y da muestra de este valor que tienen estas mesas, que a veces nos pasan tremendamente desapercibidas. Es verdad que son unas mesas de una renovación total que ha sufrido la Semana Santa por los últimos 20, 25 años, ¿no? Hay solamente que ver esas fotos de blanco y negro con las pequeñas mesas, que hay un artículo interesantísimo para los que tengan posibilidad de acercarse al Barandales de este año, de Ángel Luis Esteban, sobre la proporción en la Semana Santa de cómo ha ido evolucionando los tamaños de las mesas respecto de los edificios que conforman la ciudad. Es un elemento muy importante que a veces se nos pasa totalmente desapercibido, pero precisamente esta riqueza que destacamos de las mesas, de la talla, pues nos queda a veces eclipsada por otros elementos que, bueno, sin ser ni mucho menos de menor valor, por supuesto que no, pero bueno, pues tiene su punto que hay que saber considerar. La Virgen de la Esperanza, que es una de las que despierta mayor devoción entre los zamoranos, y sin embargo, qué modelo estético más distinto de, por ejemplo, la Virgen de la Soledad, que es el otro gran icono de la Semana Santa, la otra gran advocación, porque en este caso, bueno, Víctor de los Ríos talla no a una jovencita como la Soledad, sino talla a una mujer madura que quizá pues se correspondería más con la realidad y no con esa imagen idealizada que bueno, que es lo más habitual y que es lo habitual además en esas cofradías sevillanas en las que se le pidió que se inspirara, ¿no? Le pedían algo difícil a Víctor de los Ríos, le decían que querían que se inspirara en la iconografía sevillana,
y al mismo tiempo que tuviera aire castellano. Desde luego, creo recordar que fue en 1982, hablo de memoria, por tanto no lo puedo asegurar, un cartel de Semana Santa de España, no de Zamora, que justo la imagen era cuando la cofradía hoy Cofradía de la Esperanza, cuando subía por Alfonso XII. Hay una imagen que representó precisamente este cartel, que era la Virgen de la Esperanza pasando por Santa Lucía, justo en el testero donde está el camarín de fondo, subiendo la imagen, y los cofrades detrás. Y esto era lo que representaba la Semana Santa de España, que no nos olvidemos, el marchamo de la Semana Santa de España fuera es Andalucía. Bueno, es que tiene un aire muy andaluz, sobre todo el jueves por la mañana, lo que es la Cofradía de la Esperanza, tiene un aire muy andaluz, las peinetas, la mantilla, el raso de los hermanos. Sí que respira aire andaluz, y las marchas, las cornetas y de los tambores son muy andaluces, muy sevillanos, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar ahora este momento? ¿Qué es lo que hace cada uno de los pasos ahora mismo? La Virgen... Pues vemos, estamos en la plaza de Belén, que es justo a la salida del Puente de Piedra, y en la imagen que tenemos hemos visto que el paso con el Cristo ha girado en torno a esa farola que vemos ahí, que hay una especie de isleta de jardincillo, de tal manera que ahora mismo se encara a la llegada de la imagen que sale del Puente de Piedra, la imagen de la Virgen. Entonces simplemente se van a acercar, de tal manera que cuando estén muy próximos, pues a unos 2, 3, 4 metros, las dos imágenes, precisamente en ese acto de encararse, lo que hacen es la reverencia, que como decimos en Zamora, pues es simplemente el paso cabecea de la parte de adelante, los cargadores ceden, agachan un poquitín, y simplemente pues es una forma de saludo. 3 seguidos, y después cada uno pues tira para el lugar donde se va a cobijar. El nazareno en la parroquia de San Frontis, donde ya permanecerá el culto durante todo el año, y la imagen de la Virgen hasta el convento de las Dominicas Dueñas, que será pues guardada hasta la mañana del Jueves Santo, para realizar la vuelta hacia la catedral con la cofradía ya de la Esperanza. Y vemos además a cofrades, a hermanas de la Esperanza. Una cofradía que antes fue sección de esta propia de Vía Crucis. De hecho, es curioso destacar que, los que hemos visto la procesión hoy o en otros años, los hermanos que iban con la Virgen antes llevaban capa. Los que van con el Cristo no. De hecho, este año pues los que han abierto la procesión eran los que iban con capa. Bueno, el que vemos ahora mismo justo en medio de la imagen es que es el jefe de paso. Los dos jefes de pasos van con capa, ¿no? Pero sí que ese resquicio de la capa es precisamente los hermanos que iban acompañando a la Virgen, pues hasta que eso dejó de ser un elemento identitario y bueno, pues pasó a ser algo testimonial, que ahora mismo no se está haciendo, pero vamos, que tampoco nada impide que se pudiera recuperar la capa. Vamos a dejar ahora que las imágenes hablen, que la gente lo pueda estar percibiendo mejor y se vean esas reverencias y esa despedida entre madre e hijo. Esa es la marcha de Cervera que está sonando. Que suponer para los cargadores un esfuerzo sobreañadido. Sí, de alguna manera el paso funciona como un eje en el centro, de tal forma que los de adelante se agachan, los de atrás levantan a pulso los banzos con sus brazos. Hay que recordar que en Zamora no se carga el costal, sino los hombros. Cierto. Y dos imágenes espectaculares, la verdad. Jueves por la mañana, cuando la imagen de la Virgen regresa a la catedral, el paso es idéntico, simplemente que en las esquinas del paso, en los 4 ángulos, se le incorporan unas volutas pues de la misma vamos, también de madera dorada, que bueno, de alguna manera engalanan quizá un poquitín más el paso. Esto que hemos visto, Rafa, quizá era lo que te referías antes. Esto antes era muy raro, ¿no? Te decía, aplaudir una reverencia, sí. Aplaudir. Quizá, bueno, pues es algo de lo que
tenemos que empezar a aprender, ¿no? A veces hablamos del silencio de Zamora, que es verdad, ¿no? Porque yo esta tarde, cuando he visto salir la procesión en la esquina de la Rúa con las infantas, pues he visto silencio. Pero, bueno, pues quizás está de más. Yo soy cantor de la tercera cadena y cuando hemos acabado de cantar La muerte no es el final, pues no hay que aplaudir. Estamos en un acto de oración por los muertos de la cofradía y los que hicieron posible la Semana Santa. Acabamos de cantar, el capellán tiene unas palabras para introducir la oración del Padre Nuestro y no viene a cuenta aplaudir. Quizá la participación también está en el silencio, a veces en recogimiento. Ese recogimiento que a veces hablamos, pero que no sé si es tal en muchas ocasiones, ¿no? El problema ahí es quién institucionaliza o quién pone la ley del no aplaudir. Ojalá no tuviéramos que poner una ley para hacer las cosas, sino que saliera del sentido común. Otra vez, ¿no? Volvemos a ello. Las de la tarde es que es más complicado, claro, el silencio, porque bueno, pues hay mucho ruido, sí, de la propia procesión lleva mucho sonido. Y ahora la Virgen vuelve a su convento, como decíamos hace un momentín, y el Cristo pues empieza el camino hacia la parroquia de San Frontis, recorriendo las estaciones del Via Crucis. Un Via Crucis que es verdad que pasó hace 2015 años o 1900 y muchos años, pero que hay que recordarlo hoy, y aquí delante de un nazareno que carga con su cruz también, la cantidad de cristianos que están muriendo hoy por serlo y por llevar su cruz, ¿no? En Irak, en Siria, que solo por ser cristianos pues mueren, y parece atroz, pero han muerto en estos 2 años en manos del Estado Islámico más cristianos de los que murieron a manos del Imperio Romano. Y aquí estamos pasando, quizá hubiera sido un gesto precioso de los que somos cofrades, o Junta Pro Semana Santa, cofradías, no sé, de alguna manera significar: señores, estamos solidarizándonos con ustedes, que nosotros cargamos una cruz y ustedes la están cargando, pero bien de verdad. Y hay quienes ya se han crucificado para siempre, está claro. Por cierto, que la Virgen de la Esperanza ahora descansa en el convento de las Doñas, pero durante todo el año se le rinde culto en la catedral, en la capilla de San Nicolás, capilla que, por cierto, allí no estuvo siempre la Virgen, estaba en la parroquia de Lourdes. Y antes en San Andrés. También. Sí, porque la cofradía salía, hasta 1990 estuvo saliendo de San Andrés. Exactamente. De hecho, ahora cuando recordábamos la mesa del Nazareno, yo recordaba de pequeñín verla por San Torcuato, precisamente porque salían de San Andrés, en vez de ir a la catedral. Por eso la sede canónica la tiene en San Frontis, no la tiene en la catedral. El templo de salida del Mozo, como se le conoce, el Nazareno de San Frontis, se le conoce en el Via Crucis, es Jesús del Via Crucis, la imagen titular, pero cuando asciende desde la margen izquierda hacia la catedral, es el Nazareno de San Frontis, es el Mozo para las gentes de la margen izquierda del Duero. Quiero notar simplemente un dato que además lo quiero hacer explícito en esta cofradía: cómo han cuidado el tema de los fotógrafos. Este año estoy asustado, de verdad, con el tema de los fotógrafos. Parece que quien tiene una cámara reflex ya se puede meter en el paso, en la procesión. Ayer la Buena Muerte era demencial, verla entrar y verla salir. Por favor, cuidemos estas cosas. Aquí va también aquí nos jugamos también, no sé si en VIC, si en patrimonios inmateriales, pero aquí nos lo jugamos también, que la imagen sale a la calle para conmovernos, emocionarnos, invitarnos a la oración o a la contemplación o a la estética, no sé, cada uno en lo que viva, pero desde luego no un enjambre de fotógrafos alrededor que hacen que no se vea el Cristo de la Buena Muerte. Y bueno, tantos otros, ¿no? Es tremendo. Bueno, nosotros ahí tengo también que acabar también diciendo que fuimos privilegiados porque en el Jerusalén que escuchamos había pocas cámaras, tuvimos este privilegio de poder ver pocos fotógrafos espontáneos, y sí que es verdad que también podrán ver en los próximos días todas estas retransmisiones en la página web del Ayuntamiento de Zamora, así como en la Junta Pro Semana Santa. Rafael García y Marisol López, la opinión de Zamora y uno de los profesores y teólogos más reconocidos de Zamora, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y haber compartido vuestra experiencia, vuestro saber con el resto del mundo. No saber lo que nos cuentan, ¿eh? Los periodistas sabemos... Pero por la experiencia también. También. No quisiera despedirme sin un recuerdo muy especial para todos aquellos que a través de la web de La Opinión nos están viendo desde otros países, aquellos que no han podido venir, los jóvenes zamoranos que están en Alemania, en Reino Unido, en Italia, hasta en China nos han visto. Pues para ellos también feliz Semana Santa, aunque sea en la distancia. Un abrazo muy grande también. Hasta luego. Adiós.